Continuamos entonces con la unidad 7 y vamos al punto D. Se llama la mediación ascendente. Esta idea es no lo que baja de Dios como gracia, sino aquello que el hombre tiene que hacer. En realidad, el hombre que tiene que hacer acá es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hay varias nociones. Vamos a empezar tal vez con la más importante que de algún modo engloba a las demás. Esta es la de sacrificio de Cristo. Pensemos que esto escapa a la noción general de sacrificio. La idea es un poco que Dios quiere que el hombre se dé a Él. Dios confía en la libertad del hombre y el hombre puede hacer algo desde sí mismo. Sacrificio puede entenderse como renuncia o privación voluntaria, dependiendo de un motivo. O puede entenderse como ofrenda ritual a la divinidad con destrucción o abandono voluntario de lo ofrecido, como era en el Antiguo Testamento. Esta última es una idea central en las religiones. Para sacrum facere, para hacer sagrado algo, tenía que dejar de pertenecer a este mundo. Para pertenecer a la divinidad, tenía que ser destruido o matado, en una especie de circuito de intercambio. Existían en el antiguo Israel los sacrificios expiatorios o los sacrificios de comunión. De cualquier modo, tanto uno como otro, la idea de renuncia o privación voluntaria como la de ofrenda ritual, no son suficientes para explicar el sacrificio de Cristo, aunque el de renuncia o privación voluntaria está más cercana. Decíamos que en la idea de ofrenda ritual a la divinidad, el Antiguo Testamento nos presenta algunos ejemplos, como la del Cordero Pascual, la inmolación del Cordero Pascual en Éxodo 12, conmemorando la salida de Egipto. Esto se hace un rito, un memorial, en hebreo zikaron. Por medio de este memorial se hace presente al tiempo en que se celebra aquella acción de Dios liberadora. El Antiguo Testamento nos presenta distintos tipos de sacrificios: el holocausto, el sacrificio expiatorio, los sacrificios de comunión y las ofrendas. Por ejemplo, el libro del Levítico nos presenta muchos de estos ejemplos. Eran actos de culto externo, con un simbolismo eficaz, por eso la importancia del rito, y ayudaban a la unión del hombre con Dios. Sin embargo, este culto externo fue criticado por los profetas, porque terminaba siendo un rito vacío, donde el pueblo de Dios no ponía su corazón, cumplía con ciertas normas externas, pero por otro lado se alejaba de lo que Dios le pedía. En el Nuevo Testamento, Jesús en Mateo 9:13 muestra cómo toda su vida fue una especie de sacrificio, una proexistencia. De hecho, Jesús no usa el término sacrificio, pero tiene un sentido sacrificial en la intimidad de la conciencia. Él dio a toda su vida un sentido sacrificial, y es desde aquí, desde donde hay que ver la noción cristiana de sacrificio. Para entender esto correctamente, nosotros no podemos partir de una noción general de sacrificio, y menos como muerte o destrucción de la víctima, para pensar en la eficacia, sino que hay una entrega existencial. Cristo se presenta como sacerdote y víctima a la vez, como el que obra y el que se ofrece. Esto lo vemos también en San Pablo, que da un sentido espiritual y existencial a la noción de sacrificio, apartándose de la tradición hebrea. Romanos 12:1, 1 Corintios 10, 14, 22 y 11, 24, 26. La carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 11, 12,
habla de un sacrificio personal por los pecados y a la vez que ocasiona la comunión, en griego thisia, un acto humano de obediencia personal, consciente y libre, y este acto humano lo realiza Cristo. En la tradición de la Iglesia, los padres van a poner el acento en el único sacrificio de Cristo, con el cual ya no hacen falta ningún otro tipo de sacrificio de animalitos como tenían los judíos. Por ejemplo, San Agustín habla de que el sacrificio tiene su sentido en la misericordia de Dios, porque el sacrificio es para unirse a Dios. Implica una desposesión de sí mismo y tiene una especie de aspecto sacramental la relación cuerpo y alma. Este sacrificio, que es personal de Jesús, Cristo lo hace con toda la iglesia y por eso alcanza a la iglesia y se actualiza en la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía es un sacrificio porque está presente en ella el sacrificio de Cristo, quien asocia a la iglesia y por lo tanto se transforma también en sacrificio de la iglesia. Más adelante, en la Edad Media, con toda la noción cultural feudal, esto se va a centrar en el honor y en el aplacar a Dios, un Dios un poco severo, un Dios que exigiría un sacrificio y por lo tanto se va a conectar la noción de sacrificio con la de satisfacción. Y aunque no se vuelve a los sacrificios hebreos, se va a acentuar lo ritual. El protestantismo habla del único sacrificio de Cristo y por lo tanto ningún otro sería válido. En respuesta a eso, el Concilio de Trento, en la sesión número 22, habla de que la Eucaristía es verdadero sacrificio porque es representación en el sentido de memorial del sacrificio de Cristo. Como dijimos más adelante, hace presente el sacrificio de Cristo. No es otro sacrificio que reemplaza, continúa o completa el sacrificio de Cristo. Lamentablemente, Trento, para la explicación, aunque no canoniza esta explicación, usa el término inmolación, que va a tender a teorías sacrificiales viciadas, como por ejemplo decir que en la celebración eucarística el sacrificio se da puntualmente al momento de partir la hostia o en la existencia de la sangre y el vino separados o al momento de comulgar. Eso no tiene nada que ver con lo esencial del sacrificio. Sí, nosotros tenemos que ver en todo esto una unidad entre sacrificio de Cristo, sacrificio de la Iglesia, sacrificio de la Eucaristía y sacrificio de cada fiel. Es decir, iniciando desde el de Cristo, nosotros los cristianos tenemos que tener una vida sacrificial en el sentido de Cristo, de dar su vida para otros. Por lo tanto, para entender cristianamente la noción de sacrificio, repito, no hay que partir de una noción general de las religiones, sino del de Cristo. Pensar que lo anterior fueron sombras, aproximaciones con muchas desviaciones. Por lo tanto, este hacer desde abajo es un sacrificio para bien del hombre, un homenaje existencial. En Él, en Cristo, es generosidad de Dios y respuesta humana, porque si Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, hay una generosidad de lo divino al entregarnos a su Hijo, pero Él como Hijo humanado es una respuesta generosa del hombre, una ofrenda amorosa, una proexistencia.